Nuestro mundo esconde muchos misterios. Algunos son fascinantes, otros son aterradores. Y de entre todos ellos existen historias tan extrañas que solo pocas personas se atreven a contarlas. En esta ocasión, yo narraré una de esas historias, por lo que te pido a ti, querido espectador, prestes mucha atención al siguiente relato. Antes de ello, he preparado una pequeña introducción con algunas palabras mías, para que puedas ponerte a gusto antes de proceder con dicho relato. Hola, hola. Nos volvemos a ver después de 2 años. Ay, bueno, originalmente también no iba a haber video este año, no iba yo a subir nada, pero una historia me estaba dando de vueltas en la cabeza. Y es que es un caso bastante, pues, inquietante. Pone mucho en qué pensar, al menos a mí me ha dejado mucho en qué pensar. Y dije, tengo que subirlo, tengo que. No estaba yo seguro, realmente no estaba yo seguro, pero dije, tengo que subirlo. Así que, pues sin más que añadir, sigo con la presentación. Hola, hola, ¿quieres sentir miedo? Muy bien, yo soy Mike Alan Mora. Comenzamos. La siguiente narración fue enviada a mi correo desde la fuente de una de mis amigas. Por su seguridad y bien de todas las personas implicadas, tendré que cambiar el nombre real de los personajes que se mencionan en la historia y dejarla a ella en el anonimato para mayor tranquilidad de todos. Pónganse cómodos, porque están a punto de escuchar una de las historias reales más extrañas que existen. La sombra. Hola Mike, hace tiempo me enteré de que te gusta contar historias de terror en tu canal de YouTube y no me podía quedar con las ganas de compartirte una de mis anécdotas más surrealistas que he presenciado de cerca en los alrededores de donde vivo. Pasa que hace 4 años, cerca de mi casa, uno de los hijos de uno de los vecinos de la cuadra comenzó a comportarse de manera muy extraña y a mostrarse muy enfermo a tal grado de que dejó de salir de su casa por un buen tiempo. Los comentarios de los vecinos eran los mismos. ¿Qué le habrá dado a ese muchacho? Nadie sabía nada, hasta que un día por fin pude entenderlo y la gente también se enteró de lo que pasaba meses después de que a él no se le viera caminando por la calle. Para esto, trataré de comenzar lo mejor posible contándote a detalle varios aspectos iniciales antes de contar la parte más tenebrosa de todo el asunto y de lo que pasaba con ese chico. Resulta que de un tiempo a otro, Mario, al chico al que llamaremos de esta manera, con este nombre, dejó de salir de su casa y de pasar todos los días por la calle como normalmente lo hacía, y a tener una extraña forma de mirar a las personas cuando se asomaba por la ventana para después cerrar las cortinas y permanecer a oscuras durante todo el día, todos los días. Además, sus padres, quienes todo el tiempo iban y venían, dejaron de saludar con la típica tranquilidad habitual, y en cambio se les veía preocupados por algo que no querían contar ni hablar con nadie. Ante esto, como era de esperarse, todos los vecinos y conocidos que tenían buena relación con ellos comenzaron a especular sobre lo que les pasaba, y trataron de acercarse más a platicar con ellos, pero se comportaban muy cortantes y poco amigables con el tema,
así que todo permaneció por un tiempo en completo misterio, hasta que ni siquiera ellos mismos pudieron contener las ganas de pedir ayuda de todas las maneras posibles. En una ocasión, más o menos mes y medio después de que comenzara todo el misterio, recuerdo que yo estaba con mi mamá en una misa de sábado por la tarde. Hago un paréntesis diciendo que a veces en mi pueblo celebran una misa por la tarde los viernes o los sábados y una misa normal por la mañana todos los domingos. Y la familia del joven también estaba presente ahí. Esto último no tiene nada de extraño, lo sé, sino que al final de la misa ellos se quedaron sentados al final de la banca y se quedaron hablando con el padre cuando ya no quedaba casi nadie adentro. Este hecho me dejó un poco intrigada relacionándolo con lo que les pasaba a ellos, y le dije a mi mamá si también se había dado cuenta de la actitud de ellos, y mi mamá solo me dijo que en realidad nadie tenía idea de lo que les pasaba, pero que seguramente era algo bastante serio y preocupante. Después de eso, pasó un mes y la gente comenzó a comentar que el hijo de los vecinos estaba enfermo y que ya habían ido con varios doctores sin tener un solo diagnóstico claro. Incluso decían que los medicamentos no parecían ayudarle nada y que preferían mantenerlo en reposo. Ante ello, el misterio se convirtió en una resolución que a todos nos convenció de inmediato, y dejamos de interesarnos tanto en lo que sucedía, quedando únicamente a la espera de que corrieran nuevas noticias sobre Mario. Para este punto, incluso yo hubiera querido que esta historia terminara así, y que ese chico solo se hubiera recuperado de su enfermedad y ya, pero no sucedió así, puesto que en lugar de mejorar, todo se puso muy sombrío. 2 semanas después, cuando ya llevaba alrededor de 3 meses en el mismo estado, Mario comenzó a gritar adentro de su casa por la noche y a tener episodios de pánico irracional, por lo que enseguida sus padres llamaron a un familiar y lo llevaron en auto hasta el hospital con grado de emergencia. Esa fue la única vez que todos lo vimos salir de su casa y recuerdo muy bien las expresiones en su cara cuando lo estaban metiendo al auto. No era el mismo muchacho que todos conocíamos. Tenía los párpados negros como si no durmiera nada, y su rostro tenía una expresión de absoluto terror hacia algo. Además de eso, gritaba incoherencias y palabras inentendibles, por lo que todos asumimos que tal vez su enfermedad tenía que ver con algo malo en su cerebro. Pero déjame decirte una vez más, querido amigo, que esta idea real también me hubiera gustado más que al final tuviera sentido, ya que lo que sucedió después de que ellos regresaron con el joven al siguiente día de ese acontecimiento no dejó indiferente a ninguno de los demás vecinos, e incluso algunos constatamos con nuestros propios ojos algunas de las cosas más inquietantes que hemos visto hasta el momento. Unos días después de todo lo que había pasado, los padres del muchacho volvieron a mantenerse cabizbajos y misteriosos con cualquier persona que les hablara, e incluso los vecinos trataron de ayudar directamente al joven, hablando claro con sus papás como buenos vecinos. Pero solo supieron lo mismo de aquel muchacho, que estaba enfermo y que no sabían exactamente lo que tenía y que iban a seguir rezando por su salud y su mejora. Lamentablemente, Mario no mejoró y una semana después volvimos a ver a sus padres hablando con el padre de la iglesia del pueblo en compañía de un sacerdote al terminar una de las misas alrededor de las 7 de la noche. Por lo cual, solo nos limitamos a pensar en que posiblemente estaba ahí dando una visita casual y no pensamos más en nada. Pero todo eso cambió cuando volvimos a casa y vimos al mismo párroco y al sacerdote entrando a la casa de los vecinos, y después varios gritos y sonidos raros se comenzaron a escuchar. El detalle era que no parecían gritos de terror, sino gruñidos fuertes con una voz muy gruesa y grave que yo nunca había escuchado en ninguna otra persona. Varios minutos después,
El párroco y el sacerdote se fueron en un auto blanco, no sin antes decirles algunas cosas a los vecinos que no alcanzamos a escuchar, por lo que no volvimos a saber nada hasta el siguiente día. Recuerdo que fue un viernes por la tarde rondando las 6 p.m. Recuerdo muy bien ese día. Nosotros y algunos vecinos más teníamos las puertas y ventanas de nuestras casas abiertas, por lo cual nos percatamos de que el mismo sacerdote de la noche anterior llegó en compañía de los padres de Mario y dos de sus tíos sosteniendo en su mano derecha una Biblia, mientras que en la otra llevaba un frasco con agua, y entró a su casa, esta vez sin ir acompañado del párroco de la iglesia. Tras ver esto, nosotros solo especulamos al respecto y continuamos haciendo nuestros deberes dentro de la casa con algo de música, para no saber lo que sucedía del otro lado, aunque los demás vecinos y vecinas que estaban afuera hablando como de costumbre se metieron a sus casas casi de inmediato cerrando puertas, ventanas y cortinas. De ahí no supimos nada, al menos no hasta el siguiente día. A la mañana siguiente, todo transcurrió con normalidad y dejamos de escuchar al muchacho gritar por las noches. En los días posteriores, aunque siguió sin querer salir hasta casi un mes después. Además, a partir de ese día preferimos comenzar a cerrar bien nuestras puertas y ventanas, continuando nuestras vidas con total normalidad, a pesar de tener un poco de miedo sobre lo que había pasado del otro lado de la calle, a unos metros de nuestra casa. Es bizarro pensar en ese hecho, pero es nada comparado con la verdad que salió a la luz tiempo después sobre lo que realmente le sucedió a Mario, lo cual fue lo siguiente. Un mes después, al mismo tiempo que Mario se recuperó y se volvió a ver normal, mi mamá se encontró con una de nuestras vecinas de la cuadra llamada Amelia, y finalmente pudimos enterarnos de toda la verdad del caso y de por qué aquel chico estaba oculto dentro de su casa. Resulta que Amelia era muy amiga de la mamá de Mario y, entre tantas veces que se la topaba por la calle, recientemente le había preguntado por el estado de él y la señora decidió contarle lo que en verdad le había pasado a su hijo. Le contó que hace 4 meses y medio, justo un par de días antes de que su hijo se encerrara dentro de su cuarto, él se había puesto de acuerdo con algunos de sus amigos para ir de excursión a una cueva que se encontraba dentro de una parte de un cerro que solo los locales conocían. El detalle fue que, al encontrarse en el sitio esperándolos, todos sus amigos le avisaron que ya no iban a ir y que otro día lo volverían a planear con más calma. Así que él se decepcionó, pero no quiso irse de ahí sin tratar de echarle un vistazo él solo a la cueva. Por lo tanto, se internó en el monte y subió el cerro hasta que le dio la vuelta con el fin de llegar a la cueva. Desafortunadamente, nunca logró llegar hasta ella, debido a que algo sumamente extraño sucedió cuando estaba de camino. Según la señora, aquella tarde, Mario llegó del cerro muy asustado y no esperó ni un minuto para contarle lo que le había sucedido en el monte. Mario contó que mientras estaba caminando por un sendero rumbo a la cueva, la cual se suponía que iba a ver con sus amigos, de repente una atmósfera inquietante invadió su entorno y él decidió detenerse como si estuviera presintiendo que algo malo podía sucederle. Incluso dijo que en aquel tramo del cerro no había ni un solo pájaro en los árboles y tampoco se escuchaban otros animales o insectos cerca de esa parte. Seguido de eso, un silencio extraño e inquietante lo llenó de miedo y le impidió seguir avanzando, por lo que decidió hacerle caso a su insólito instinto y prefirió tomar un poco de aire y darse la vuelta de regreso. Entonces, comenzó a avanzar de vuelta hacia la parte media del cerro para descender y salir del monte, pero entonces sucedió lo más siniestro de aquella excursión.
Mario contó que al llegar al claro del cerro, en la parte media, antes de empezar a bajar, de repente escuchó detrás de él algunas pisadas sobre las hojas secas del suelo, por lo que enseguida volteó a mirar hacia ese lado y vio una figura completamente oscura en forma de sombra acercándose hacia él. Al ver esto, Mario se asustó tanto que bajó corriendo todo el cerro y salió del monte rápidamente hasta la carretera sin mirar atrás. Una vez que estuvo a salvo, se aseguró de que nadie lo viniera siguiendo, y entonces se calmó un poco debido a que le faltaba el aire, y esperó el transporte hasta que finalmente regresó a su casa y le contó a su mamá lo que le había pasado. Lamentablemente para él, unos días después, esa tranquilidad se convirtió en terror cuando comenzó a escuchar voces y a ver la misma sombra del bosque observándolo desde la oscuridad en su cuarto cada noche que se iba a dormir o cuando se encontraba solo. Asimismo, su locura comenzó ese día y su agonía empeoró con el tiempo. Los análisis médicos y los estudios no revelaban una enfermedad clara en él, pues los resultados informaban que él estaba mayormente sano. Lo último que la señora le dijo a Amelia fue que los psicólogos lo diagnosticaron con padecimientos que ella no quiso mencionar, pero solo lo medicaban con somníferos y antipsicóticos para mantenerlo dormido y calmado el mayor tiempo posible. Aún así, nadie podía explicar el hecho de que hablara con una voz gruesa y ronca cuando se encontraba completamente dormido. Simplemente no era él. Por tal motivo, recurrieron a la iglesia como última opción para llamar a un sacerdote especial y realizar todo el proceso para que se le pudiera realizar un exorcismo real dentro de su casa y con ello expulsar al ente que lo atormentaba. Al terminar de escuchar todo el relato, Amelia le recomendó ir a la iglesia más seguido y le prometió que rezaría por la salud de todos y se despidió de ella retomando su camino rumbo a su casa, un poco impactada por lo que acababa de escuchar. Días después, mi mamá y yo nos encontramos con Amelia mientras estábamos de compras y lo demás ya lo sabemos. Desde entonces, mi mamá y yo preferimos guardarlo en secreto a fin de que ese caso no se convirtiera en noticia de pueblo, ya que no queríamos tener disgustos con nuestros vecinos ni causarles más problemas de los que ya tenían. Al final de todo, era mejor olvidar lo que le había sucedido a Mario y seguir siendo los mismos vecinos comunes de siempre. Y hasta aquí mi historia, Mike. Si decides publicarla está bien, y si no, me conformo con que tú la leas, ya que llevo un buen tiempo queriendo contarle este caso a alguien, pero tenía miedo de que ocurriera algún problema. En cuanto a mí, solo puedo decir que al final hay cosas muy extrañas que aún suceden hoy en día en los pueblos más alejados y que la gente puede esconder grandes misterios. Algunos que son mejor nunca llegar a saber por tranquilidad propia. Te mando un fuerte abrazo, Mike. Cuídate mucho. Y este ha sido el video de hoy. En lo personal, con el paso del tiempo y las innumerables historias paranormales que he conocido, he llegado a analizar que existen personas en los pueblos más pequeños, antiguos y lejanos que guardan las historias más extrañas de nuestro mundo. Y de entre todas ellas, nadie de nosotros sabe cuáles son falsas y cuáles no. Me despido diciendo que estas historias forman parte de una verdad que se rehúsa a revelarse ante los ojos de todo el mundo y nos ayudan a conocer una pequeña parte de aquello a lo que nombramos desconocido.